La copa de champán se sentía como un peso de plomo en mi mano, su delicado tallo era una burla a la tensión que se arremolinaba en mis dedos. A mi alrededor, las mujeres de la élite de Ethelburg se movían en un reluciente ballet de vestidos de diseñador y sonrisas calculadas. Yo Ariavance era el centro de su atención esa noche, una posición que me erizaba la piel. Cariño era simplemente clarividente, ronroneó Isabella Moreau, con su voz como una trampa de seda. ¿Encerrar a un hombre como Julian Thorne en el instituto? Genio. Puro genio. Un coro de murmullos de acuerdo resonó en el grupo. Todos orbitábamos la misma verdad tácita. Julian Thorne, el multimillonario más codiciado de la ciudad tras la reciente salida a bolsa de su empresa, solo había amado públicamente a una mujer, yo. Veían mis años a su lado no como un testimonio de amor, sino como una lección magistral de inversión a largo plazo. Suponían que la recompensa era inminente. Finalmente me convertiría en la señora de Julian Thorne. El aire se densificó con su perfume y sus juicios tácitos. Entonces una nueva voz interrumpió las formalidades, aguda y cargada de una compasión venenosa que conocía demasiado bien. Era Eleanor Vance sin parentesco, pero una figura permanente en este mundo dorado, una historia con moraleja envuelta en Chanel. Aria, cariño, dijo, inclinándose tanto que pude ver las finas grietas en sus arrugas empolvadas. Si yo fuera tú, exigiría una mayor participación en la compañía ahora que Julian sigue enamorado de ti. Los hombres como él. Sus afectos son volubles. No quieres quedarte sin el hombre ni el dinero. Ese es un infierno especial. Un silencio sepulcral se apoderó de nuestro pequeño círculo. Todas las miradas se posaron entre Eleanor y yo. Todos conocían su historia. Un matrimonio de 20 años con un marido mujeriego, una saga de humillaciones públicas, súplicas entre lágrimas y reconciliaciones fallidas. Ella era el fantasma de la Navidad futura para cada mujer en esta sala, un recordatorio viviente de que el amor podía convertirse en una broma pública. Mis dedos se apretaron alrededor del cristal. Podía sentir el sudor frío en la palma de mi mano. No la miré. En cambio, mi mirada siguió la trayectoria de sus ojos burlones por la sala llena. Y allí estaba Julián. Estaba de pie cerca del piano de cola, una cabeza más alto que la mayoría de los hombres, con una postura tan impecablemente serena como su traje Brioni. Escuchaba a la mujer a su lado con la cabeza inclinada de esa forma tan familiar que solía hacerme latir el corazón. Era Lena, su asistente ejecutiva durante los últimos 3 años. Llevaba un sencillo y elegante vestido de corte columna de seda color marfil, un marcado contraste con los vibrantes colores que la rodeaban. No se tocaban, pero el espacio entre ellos parecía cargado, íntimo. Dijo algo y una lenta y genuina sonrisa se extendió por el rostro de Julian, suavizando las líneas de expresión habitualmente severas alrededor de su boca. Era una sonrisa que no había recibido en meses, un resfriado que no me apretaba el estómago. Si no fuera su novia, quizá habría admirado la imagen que formaban, el espectáculo impactante y su confidente sereno e inteligente. Una unión perfecta y sin fisuras. Como si percibiera el peso de mi mirada, Lena me miró. Sus ojos, de un azul frío y evaluador, se encontraron con los míos. No había deferencia en ellos, solo un destello de algo que parecía lástima, rápidamente disimulado por una leve sonrisa desdeñosa. Se giró hacia Julian y le puso una mano suavemente en el brazo para enfatizar un punto. La mirada de Julian siguió la suya y se posó en mí. Pero la calidez que acababa de mostrarle había desaparecido, reemplazada por una cortesía insulsa e impersonal. Me miró como si fuera una obra de arte medianamente interesante en la pared, algo para reconocer y luego olvidar. En esa mirada fugaz, el último hilo frágil de esperanza al que me aferraba se rompió. El resto del banquete transcurrió en una confusión nauseabunda. Me moví entre la multitud en piloto automático, con mi sonrisa como una máscara rígida. Ofrecí cumplidos y acepté felicitaciones vacías por el éxito de Julian, todo mientras sentía que me observaba a mí mismo desde la distancia. Cuando por fin pude escapar, me escabullí al baño, necesitando un momento de silencio, lejos de la opulencia sofocante. Abrí la pesada puerta y me quedé paralizada. 2 mujeres se retocaban el lápiz labial, sus voces resonaban levemente en la habitación revestida de mármol. Todavía no hemos roto oficialmente, pero es cuestión de tiempo, ¿no crees?, dijo una.
La otra rió un sonido tintineante y cruel. ¿Los viste? Lena prácticamente pendiente de cada palabra. ¿Y lo oíste? Le dijo que era demasiado tarde para tomar un taxi a casa sola, que tenía miedo. Julián se ofreció inmediatamente a llevarla. ¡Qué caballeroso! La primera mujer suspiró. Pobre Aria. 10 años y termina así. Retrocedí en silencio antes de que pudieran verme, con el corazón latiéndome con fuerza. Así que ese era el plan. Regresé al pasillo que se estaba vaciando, buscando a Julian con la mirada. Había desaparecido. Por supuesto. Saqué mi teléfono. No había llamadas perdidas. No hay mensajes. Escribí un mensaje rápido. ¿Dónde estás? Quedó sin leer. Las calles de la ciudad estaban tranquilas y desiertas mientras mi taxi avanzaba a toda velocidad hacia el apartamento que compartíamos. Las luces de Ethelburg se difuminaban tras la ventana, un río de frías joyas. Apoyé la frente contra el cristal frío, mientras los sucesos de la noche se repetían en mi mente como una película trágica. La amarga advertencia de Eleanor, la sonrisa triunfante de Lena, la mirada indiferente de Julian. El apartamento estaba oscuro y silencioso cuando entré. El aire estaba quieto y olía ligeramente a su colonia. No me molesté en encender las luces. Simplemente me quité los tacones y entré en la amplia sala de estar, dejando caer mi bolso de mano al suelo. Un agotamiento profundo me invadió. Era más que cansancio. Era la fatiga de una década amando a un hombre que se alejaba lentamente de mí. Me dejé caer en el gran sofá seccional, sintiendo la suave piel fresca contra mi piel. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, los recuerdos, inesperados y dolorosos, comenzaron a inundarme. Tenía 17 años otra vez, sentada en un aula soleada. El aire estaba cargado de polvo de tiza y el zumbido perezoso de una tarde. Estaba encorvado sobre un examen de cálculo brutal, mordiendo la punta del lápiz intentando resolver el problema final. El sol me daba de lleno en el papel, haciendo que los números flotaran ante mis ojos. Fruncí el ceño frustrado y cambié de postura sin éxito. Entonces de repente el resplandor desapareció. Parpadeé y levanté la vista. Julián, que había estado durmiendo con la cabeza entre los brazos en el escritorio contiguo al mío, estaba despierto, sosteniendo su libro de texto para proteger mi trabajo del sol. Sus ojos aún estaban pesados por el sueño, pero me ofreció una sonrisa perezosa y torcida. Las áreas se están dispersando de nuevo, susurró con voz ronca. No puedo permitir que el sol ciegue a la chica más lista de la clase. Sostuvo el libro hasta que terminé con el brazo ligeramente tembloroso por el esfuerzo. Lo miré fijamente con el corazón latiendo de alegría en mi pecho. Ese era el Julian del que me enamoré. El que notaba las pequeñas cosas. El recuerdo cambió. Era el día después de nuestros exámenes finales de secundaria. El aire estaba cargado de libertad y posibilidades. Julian me había alcanzado justo afuera de la escuela, con las mejillas sonrojadas, y su habitual confianza había sido reemplazada por una intensidad nerviosa. Aria soltó con las orejas enrojecidas. Me gustas mucho. Serás mi novia. Prometo que te trataré bien el resto de mi vida. Nunca dejaré que nadie te haga daño. Lo había provocado con el corazón en alto. ¿Y si eres tú quien me hace daño? Ni siquiera lo dudó. Su mirada era feroz, sincera. Nunca te haría daño, Aria. Pero si ese día llega, dijo bajando la voz hasta convertirse en un susurro serio, entonces no te quedes conmigo. Dejarme sería el castigo más cruel que podrías darme. Un castigo cruel. Las palabras resonaron en el apartamento silencioso y vacío. ¿Me estaba castigando a mí misma quedándome? ¿O no lo estaba castigando a él al irme? En algún punto de la confusión entre la vigilia y el sueño, creí oír sonar mi teléfono. Lo busqué a tientas en el suelo, con los ojos apenas abiertos. Hola. Murmuré con la voz ronca por el sueño. Aria. Era Julián. Sonaba distante, quizá un poco arrastrado. El recuerdo de su promesa de adolescencia colisionó con la imagen de él saliendo del banquete con Lina. Las palabras salieron de mí a borbotones,
crudas y sin el filtro de la razón. Julián, susurré al teléfono. Me estás haciendo daño. Ya no te quiero. No esperé respuesta. Terminé la llamada y dejé el teléfono, hundiéndome en el sofá en un sueño profundo y sin sueños, con el fantasma de la promesa de un chico de 18 años flotando en el aire a mi alrededor. Me despertó el timbre insistente y estridente de mi teléfono. La luz del sol se filtraba por los ventanales, dibujando rayas ásperas en el suelo de hormigón pulido. Me dolía la cabeza y sentía la boca como si la tuviera tapada con algodón. Me había quedado dormida con mi vestido de noche puesto, y las lentejuelas rozaban el sofá de cuero. Busqué a tientas el teléfono, entrecerrando los ojos al ver la pantalla. Era mi mejor amiga, Maya. ¿Aria? ¿Estás bien? Su voz estaba tensa, presa del pánico, y me despertó de golpe. Estoy bien, grazné con la voz ronca. ¿Qué pasa? Un miedo frío empezó a acumularse en mi estómago. Instintivamente extendí una mano al otro lado del enorme sofá. Estaba frío y vacío. El miedo se solidificó como una pesada carga de plomo. ¿Has visto las noticias?, preguntó Maya vacilante. No necesité preguntarle a qué se refería. El nudo en el estómago me lo dijo todo. Terminé la llamada con unas vagas palabras tranquilizadoras y con los dedos temblorosos, abrí un agregador de noticias. Y ahí estaba. Aparecía en todos los principales sitios web de chismes y negocios. El soltero más codiciado de Ethelberg, Julián Thorne, pasa la noche con una mujer misteriosa. ¿Se acabó el romance Thorne-Vance? Seo se encuentra en un hotel a altas horas de la noche. Había fotos. Granulado pero inconfundible. Julián con su chaqueta de smoking negra sobre los hombros de una mujer con un vestido color marfil. Lena. Ella se aferraba a él con el rostro hundido en su pecho. Otra secuencia lo mostraba agachándose, cargándola en brazos como una novia, y entrando a zancadas en el vestíbulo de un hotel de lujo. La hora era las 11:45. La última foto los mostraba saliendo del hotel por separado a la mañana siguiente a las 8, ambos con ropa limpia. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se desdibujaron en puntos negros sin sentido. Sentía mis uñas clavándose en las palmas, pero no sentía dolor. Solo había un profundo y vacío entumecimiento. Esta fue la confirmación. El punto público y humillante al final de una frase que llevaba años escribiéndose sola. Entonces oí el débil pitido electrónico del teclado de la puerta principal. Levanté la cabeza de golpe. Julián entró. Parecía cansado, todavía llevaba los mismos pantalones de smoking de la noche anterior, aunque se había cambiado de camisa. Una blanca y nítida. Evitó mi mirada mientras se quitaba el abrigo y se aflojaba la corbata. Finalmente me miró, su expresión era una máscara cuidadosamente construida de indiferencia cansada. Aria. Empezó con voz tranquila. Surgió algo anoche. Necesito explicarlo. No lo dejé terminar. Con un comunicador que no sabía que tenía, tomé mi teléfono, con la maldita foto aún en la pantalla, y se lo lancé. La captó por reflejo bajando la vista hacia la imagen. Observé su rostro buscando un atisbo de culpa, de remordimiento. No había ninguno. Solo una tensión alrededor de la boca, un ligero pinchazo en el puente de la nariz. Me devolvió el teléfono con un gesto de desdén. Había bebido demasiado, dijo con una excusa que parecía ensayada. No pude conducir hasta casa. Habías bebido champán, así que no quería que condujeras. Le reservé a Lina una habitación en el Gran. La acompañé a la suite. Estaba molesta, empezó a llorar por lo estresante que había sido la salida a bolsa. Debí quedarme dormido escuchándola. Así que no pasó nada. Escuché la explicación superficial. No mencionó el porteo nupcial. No mencionó el cambio de ropa. No se disculpó por la humillación, la preocupación ni la confianza perdida. Simplemente presentó los hechos y esperó que los aceptara. Una risa extraña y silenciosa escapó de mis labios. Te creo, dije. Parecía sorprendido, casi aliviado. Aria y... Lo interrumpí, levantándome del sofá. Creo que crees que no pasó nada,
aclaré con una voz peligrosamente baja. Caminé hacia él hasta que estuve lo suficientemente cerca como para percibir el ligero aroma a jabón de hotel en su piel, superpuesto al rancio sabor a whisky. Mis ojos se posaron en una pequeña y tenue mancha de lápiz labial color melocotón en el cuello de su impecable camisa blanca. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Pero si no quieres que me convierta en una versión de Eleanor Vance, llorando, suplicando y haciendo el ridículo, entonces solo hay una solución, ¿no? Frunció el ceño, su paciencia se agotaba visiblemente. ¿De qué estás hablando? Terminemos, Julián. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y definitivas. Por un momento me miró fijamente como si no las hubiera procesado del todo. Entonces soltó una breve risa incrédula. Aria, habla en serio. La empresa acaba de salir a bolsa. Este tipo de chismes van a ser constantes. ¿Vas a amenazarme con romper cada vez que un paparazzi me saque una foto? El despido casual fue como un golpe físico. Aunque sabía que el hombre frente a mí era un desconocido, el fantasma del niño que solía ser agudizaba el dolor, como si 1000 agujas me atravesaran el vacío del pecho. Era sofocante. Me reí suavemente sin ningún humor. Pronto descubrirás si es una amenaza. No te preocupes. Después de que rompamos, seré el ex perfecto. Seré tan correcto que te preguntarás si alguna vez existí. A menos que el destino sea excepcionalmente cruel, no tendremos que volver a vernos. Le di la espalda y caminé hacia el dormitorio, dejándolo parado en medio de la sala. No miré atrás. Empecé a empacar de inmediato. Me moví con una eficiencia metódica que me sorprendió. Saqué 2 maletas grandes y comencé a vaciar mi parte del armario. Vestidos, blusas, trajes. Los doblé con precisión robótica. Llevé solo la ropa esencial, mis documentos personales, mi portátil y algunos libros preciados. Dejé atrás las joyas caras que me había comprado, las obras de arte que habíamos elegido juntos, el fantasma de una vida en común. Entonces me detuve. Dejar mis cosas aquí solo le daría una razón para contactarme, para pensar que era una rabieta pasajera, una táctica de negociación. No soportaba la idea. Así que deshice y volví a empacar, esta vez llevándome todo lo mío por pequeño que fuera. Lo que no necesitaba lo tiré en una bolsa de basura negra. Revistas viejas, lociones a medio usar, los restos de una vida en espera. Julián había salido del apartamento mientras yo empacaba, dando un portazo. El silencio que dejó a su paso fue un alivio. Cuando terminé, la habitación parecía como si nunca hubiera estado allí. El único rastro que dejé fue una nota en la isla de la cocina, escrita con mi letra pulcra y precisa. Julián, este apartamento está a nombre de ambos. Por favor, que tu contador calcule mi parte del capital y me la transfiera. Puedes quedarte con el lugar. Aria. Con ese último asunto resuelto, sentí un gran alivio. Reservé un billete de ida a Crestwood, mi ciudad natal, para esa noche. Crestwood era mi lugar de origen, donde vivía mi familia. Después de la universidad, cuando Julian decidió lanzar su startup tecnológica en Ethelburg, lo seguí sin pensarlo 2 veces. Era mi único vínculo con esa ciudad. Ahora que ese vínculo se había roto, no me quedaba nada allí. El vuelo fue un desenfoque. Miré por la ventana el manto de nubes, sintiéndome extrañamente entumecido. Solo cuando el avión comenzó a descender hacia Crestwood, y vi la familiar suave ondulación de las colinas y la brillante cinta del río, se me escapó la primera lágrima. Lo limpié rápidamente, enojada conmigo misma. No era momento de tristeza. Era momento de supervivencia. Mis padres me esperaban en la puerta de llegadas. No hicieron preguntas. Mi madre simplemente me abrazó fuerte y cálido, con olor a lavanda y a hogar. Mi papá tomó mi pesada maleta, apretándome el hombro con las manos. No mencionaron a Julián. No mencionaron la noticia. Me llevaron a casa y luego directamente a nuestro pequeño restaurante favorito, donde me pidieron un plato enorme de mi comida favorita de la infancia, pan de ajo con queso y una pasta gruesa y rica. Sentada en la cabina de vinilo desgastado, rodeada de los sonidos familiares y reconfortantes de mi ciudad natal, finalmente sentí que el hielo que me envolvía el corazón comenzaba a romperse. Estaba en casa.
El silencio en mi habitación de la infancia era algo vivo y palpitante. No era el silencio opresivo y expectante del apartamento de Ethelburg. Este silencio era suave, impregnado del lejano murmullo del vecindario y el suave susurro del viejo roble que se alzaba frente a mi ventana. La luz de la luna se filtraba a través de las conocidas cortinas de encaje, proyectando delicados dibujos en el suelo. Yacía en mi vieja cama, con el colchón adaptándose a mi cuerpo de una forma que parecía un recuerdo perdido. La funda nórdica con un estampado floral descolorido de mi adolescencia, olía ligeramente a suavizante y a sol. Por primera vez en semanas dormí profundamente sin soñar con miradas indiferentes ni vestíbulos de hotel. Dormí hasta que el sol estaba alto y los sonidos de mi madre trabajando en la cocina de abajo me llegaron. El olor a café y tocino frito fue un ancla que me devolvió a una realidad que se sentía más segura, más sólida. Bajé las escaleras y encontré a mi papá leyendo el periódico en la mesa de la cocina, y a mi mamá volteando panqueques. Ambos levantaron la vista y sonrieron, con expresiones cuidadosamente neutrales. ¿Dormiste bien, cariño?, me preguntó mamá, deslizándome una pila de panqueques en un plato. Como los muertos, dije, y era la verdad. Me serví una taza de café y me senté, la normalidad del momento era casi surrealista. Mi hermano Liam se enteró de mi regreso. Vivía a unas horas de distancia, en Anjo, pero condujo toda la noche. Ya estaba dormido cuando llegó a las 2 de la madrugada y no me despertó. A la mañana siguiente bajé y lo encontré dormido en el sofá de la sala, todavía con vaqueros y chaqueta, más parecido al adolescente flacucho que recordaba que al detective en el que se había convertido. Se despertó mientras preparaba más café. Oye, mocoso, refunfuñó con la voz ronca por el sueño. Me envolvió en un abrazo desnudo que me dejó sin aliento. No dijo nada de Julián. Simplemente me abrazó fuerte y en ese abrazo sentí una década de su amor silencioso y protector. Esa noche Liam anunció que tenía una reunión con sus viejos amigos del instituto. Se enteraron de que habías vuelto, dijo observándome atentamente. Insisten en que te traiga. ¿Te animas? Dudaba. La idea de socializar, de poner buena cara, era agotadora. Pero reconocí la mayoría de los nombres que mencionó. Eran el mismo grupo de chicos que me habían tratado como a una hermana pequeña, que me habían protegido de los acosadores del instituto y me habían dado consejos exasperados pero cariñosos. Fue como regresar a una época más segura. Oye, acepté. Pero si es raro, te culpo. El bar era un lugar acogedor y ruidoso, con cabinas de madera desgastadas y olor a cerveza y frituras. Era la antítesis de los salones minimalistas y estériles que Julian prefería. Cuando entramos, se oyó un rugido desde una mesa grande en la esquina. Mira lo que ha traído el gato. Liam por fin te ha quitado de la vista, Aria. Uno de ellos, un tipo llamado Mark, gritó, nuestra hermanita ya es mayorcita. Otro, Ben, intervino. No bromeaban. Estás más guapa cada vez que te vemos. Ahora que has vuelto te quedas, ¿verdad? ¿Crees tú des tu sitio? Aquí te cuidaremos, dijo un tercero. La broma habitual y bulliciosa fue un éxito. Fue sencilla. No hubo críticas ocultas, ni juicios velados sobre mis decisiones de vida ni mi relación fallida. Solo era la hermana pequeña de Liam, un título que conllevaba una lealtad simple e incondicional. Todos los del antiguo grupo estaban allí excepto uno, Elías Vance. Hacía años que no pensaba en él. Él y Liam habían sido inseparables en el instituto, pero Elías era el tranquilo, el intenso y observador que siempre parecía un poco apartado del resto del bullicioso grupo. Era el único que no había ido a la universidad local, sino que había asistido a una prestigiosa escuela técnica con una beca completa. Mis ojos lo encontraron casi contra mi voluntad. Estaba sentado un poco apartado de los demás, con una botella de cerveza sostenida entre sus largos dedos, y ya me miraba directamente. Los años le habían sentado bien a Elías. El chico flacucho y de rasgos afilados se había convertido en un hombre de presencia serena y firme. Vestía una sencilla camiseta Henley gris que le caía sobre los hombros. Sus rasgos eran más definidos, más afilados, pero sus ojos eran los mismos ojos intensos y oscuros que recordaba. Y ahora mismo me miraban con una mirada que no podía descifrar, una mezcla de sombras y algo ferozmente posesivo que me dejó sin aliento. Liam, al notar la mirada, tosió brevemente y con fuerza.
El hechizo se había roto. Elías parpadeó y la intensidad dio paso a una expresión más neutral y educada. Finalmente habló con una voz más profunda de lo que recordaba, con un tono suave y áspero que parecía un roce físico. Aria, dijo, y mi nombre en sus labios sonó como una frase completa. Bienvenido a casa. Un calor sofocante me subió por el cuello y las mejillas. Bajé la vista hacia mi bebida, fascinado de repente por la condensación en el vaso. ¿Qué me pasaba? Acababa de salir de un enredo de una década. No me apetecía. Lo que fuera que esa mirada significara. La noche transcurrió llena de risas, recuerdos compartidos y unas cuantas rondas de copas de más. El alcohol me desinhibió y atenuó mi angustia. Durante un momento de calma, me incliné hacia Liam y le susurré, arrastrando las palabras, ¿cuándo se convirtió Elías en eso? Liam siguió mi mirada hasta donde Elías estaba ahora de pie junto a la gramola, su perfil austero en la penumbra. Resopló. ¿En qué? Un pavor real. No dejes que su disimulo te engañe, Aria. Es peligroso. Ten cuidado. Miré a Elías con la vista ligeramente nublada. ¿Peligroso? No parecía peligroso. Fiel. Como el ojo sereno de una tormenta. Su serena intensidad era un mundo aparte del carismático y performativo encanto de Julian. Era inquietante, pero de una manera que resultaba intrigante, no amenazante. Más tarde Liam recibió una llamada de su comisaría. Un caso requería su atención inmediata. Tengo que irme, dijo poniéndose la chaqueta. Me dio las llaves de su coche. Conduce tú mismo a casa. ¿Estás bien? Yo estaré bien. Toma el coche. Yo pediré un taxi, insistí. Antes de que Liam pudiera discutir, Elías apareció de repente. Puedo llevarme a Aria a casa, dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. Lo miré sobresaltada. Liam no estuvo de acuerdo de inmediato. Él y Elías se miraron fijamente en una conversación tensa y silenciosa que pareció eterna. Finalmente Liam apartó la mirada con una mueca. Recogió las llaves. Bien. Escríbeme cuando llegues a casa, me dijo con una advertencia fraternal que preferí ignorar. El viaje a casa estaba saturado. Antes, entre la multitud, la presencia de Elías había sido el centro de atención. Ahora, solo en el reducido espacio de su coche, era abrumador. El aire se impregnaba de su aroma limpio y masculino, a cedro y jabón. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso, cargado de cosas no dichas. Sentía un nudo en la garganta. Al llegar a casa de mis padres, las palabras salieron de mi boca sin que mi cerebro pudiera reaccionar. Elías, solté con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Te gustó? No respondió con palabras. En cambio apagó el motor, sumiéndonos en una oscuridad casi total. Luego giró la cabeza y me miró. Me miró de verdad. Y en sus ojos oscuros, ya no había más pretensión, ni más neutralidad. El calor crudo y sincero y el anhelo que vi allí me robaron el aire de los pulmones. Fue una respuesta más potente que cualquier palabra. Mi mente buscaba a toda prisa una explicación, una forma de retractarme de mi pregunta impulsiva, impulsada por el alcohol. Pero él ya se estaba desabrochando el cinturón, inclinándose ligeramente hacia mí. Sí, dijo en voz baja y clara, cada sílaba un golpe deliberado. Me gustas, Aria. El mundo se redujo al espacio entre nuestros asientos. La oscuridad, su aroma, el zumbido de mi propia sangre en mis oídos. Todo parecía surrealista, como si me estuviera desprendiendo de mi vida, cuidadosamente organizada. Quizás era el dolor residual, quizás la necesidad de sentir algo más que insensibilidad, quizás la pura atracción magnética de su honestidad. Pero cuando se inclinó y sus labios se encontraron con los míos, no me aparté. El beso no fue suave ni exploratorio. Fue aclamatorio. Fue hambriento y desesperado. Una década de silencio se convirtió en una conexión única y abrasadora. Jadeé contra su boca y el sonido pareció desatar algo en él. Su mano se elevó para acunar mi nuca, sus dedos se enredaron en mi cabello, sujetándome con firmeza.
El sonido de nuestras respiraciones agitadas, el latido frenético de nuestros corazones, llenaba el coche, erosionando los últimos vestigios de mi razón. Un pensamiento descabellado e imprudente se cristalizó en mi mente. Rompí el beso con los labios hinchados y la respiración entrecortada. Elías, susurré el nombre que me sonaba extraño y directo. Vamos a tu casa. Por un momento me miró fijamente con el pecho agitado. Entonces, como si se rompiera una presa, me abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en la curva de mi cuello. Sentía el rápido y pesado latido de su corazón contra el mío. Intentaba recuperar el control. Tras un largo momento oí su voz ronca y tensa. Aria, dijo contra mi piel, si te arrepientes de esto mañana, dímelo ahora. Aún estás a tiempo. La cautela en su voz, la insinuación de respeto fue el empujón final. Un calor repentino y desafiante me invadió la cabeza. Quien se arrepienta es un cachorrito, susurré, y el reto infantil se sintió increíblemente adulto en ese momento. Soltó un suspiro agudo, mitad risa, mitad gemido. El sonido me recorrió el cuerpo, haciéndome un hormigueo en los oídos. Le di un empujón juguetón. Oye, ¿cuánto tiempo más vas a seguir riéndote de mí? Levantó la cabeza, sus ojos brillaban en la oscuridad. Luego se acercó a mi oído y soltó 2 ladridos suaves y rápidos. ¡Guau! ¡Guau! El significado fue claro al instante, sonrojándome. Mi cara se encendió. Él era el cachorro. Él era el que no se arrepentiría. Arrancó el coche y fuimos a su apartamento en un silencio profundo, con la promesa de lo que estaba por venir flotando densa y eléctrica en el aire entre nosotros. Desperté en una cama desconocida, enredada en sábanas que olían inequívocamente a Elías. La luz de la mañana se filtraba por unas persianas desconocidas, dibujando rayas en una habitación minimalista, limpia e innegablemente masculina. Por un instante desorientador, me invadió el pánico. ¿Qué había hecho? Entonces los recuerdos de la noche anterior me inundaron. El bar. El silencio cargado en el coche. El beso. La decisión imprudente. La sensación de sus manos sobre mi piel, su cuerpo moviéndose contra el mío con una desesperación controlada que me dejó sin aliento y completamente agotada. Cerré los ojos con fuerza, esperando que la oleada de arrepentimiento me invadiera. No llegó. En cambio sentí una extraña y serena sensación de paz, y un dolor profundo y punzante en músculos que no había usado en mucho tiempo. Oí un suave sonido desde la puerta y abrí los ojos. Elías estaba apoyado en el marco con 2 tazas de café. Solo llevaba unos pantalones deportivos de tiro bajo, y la luz de la mañana resaltaba los definidos músculos de su pecho y abdomen. Se me secó la boca. Buenos días, dijo con voz grave. Se acercó y me dio una taza. Su mirada era cautelosa, atenta, como si evaluara mi reacción. Buenos días, grazné, tomando el café. Tomé un sorbo y el amargo líquido me aterró. Se sentó en el borde de la cama, sin tocarme, dándome espacio. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una pregunta cargada de significado. Lo miré, la expresión seria de su boca, la intensidad oscura de sus ojos que ahora tenían una dulzura que no había visto antes. Pensé en las explicaciones desdeñosas de Julián, en su expectativa de perdón. Pensé en el frío vacío de nuestro apartamento. Estoy bien, dije, y para mi sorpresa, lo decía en serio. No me arrepiento, Elías. La tensión en sus hombros se alivió visiblemente. Una pequeña sonrisa sincera se dibujó en sus labios. Bien. Extendió la mano y metió suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja, rozando mi mejilla con los dedos. El roce fue eléctrico, pero diferente al de la noche anterior. Fue tierno. Pero lo dije en serio. No quiero que hagas algo impulsivamente que luego lamentarás no haber hecho. Te daré tiempo, Aria. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con una voz apenas susurrante. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. No demasiado. Ya he esperado 10 años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, deslumbrantes en su simplicidad. 10 años. La advertencia de Liam resonó en mi mente. Es peligroso. Ten cuidado. Pero el peligro que representaba Elías no era del tipo que me destrozaría.
Sentía que era del tipo que podría reconstruirme. Me llevó a casa más tarde esa mañana. El silencio en el coche era ahora reconfortante, lleno de una nueva comprensión tácita. Cuando llegamos a mi casa, se volvió hacia mí. No voy a presionarte, Aria. Pero tampoco voy a desaparecer. Te llamaré. Y lo hizo. Durante los siguientes días evité verlo en persona, con la mente sumida en la confusión. Pero Elías era una presencia constante y silenciosa. Llamaba todas las mañanas, tardes y noches, no con preguntas exigentes, sino solo para saber cómo estabas. ¿Cómo dormiste? ¿En qué trabajas hoy? ¿Almorzaste? Si encontraba una panadería o un restaurante nuevo, pensó que me gustaría que me lo enviara a domicilio. Si no había entrega, lo compraba él mismo y contrataba un mensajero. Él sabía que me encantaban las flores y que cada día llegaba un ramo nuevo e impresionante. No rosas rojas comunes, sino variedades únicas. Peonías y ranúnculos, un ramo impresionante de rosas azules que me dejó sin aliento. Liam finalmente se dio cuenta del flujo constante de entregas. Una noche, mientras yo arreglaba el último ramo de rosas azules, entró en mi habitación. Se quedó en silencio un buen rato observándome. A Elías le gustaste desde la prepa, dijo finalmente con voz ronca. Lo vi. Le dije que tenía que esperar hasta después de tus exámenes universitarios para dar el paso. No quería que nada te distrajera. Suspiró pasándose una mano por el pelo. Pero después de los exámenes, apareciste con Julián. Elías nunca tuvo oportunidad. Las piezas encajaron. Las miradas intensas. La paciencia silenciosa. Los 10 años. No ha salido con nadie en serio desde entonces, continuó Liam. Siempre pensé que te estaba esperando, pero cada vez que le preguntaba, decía que no lo hacía a propósito. Que simplemente no había conocido a nadie que lo conmoviera. Me miró con seriedad. Aria, cuando alguien ha amado en silencio durante tanto tiempo y finalmente consigue lo que quiere, puede que no pueda soportar el dolor de perderlo. No lo lastimes. Si no estás segura, sé honesta con él. Y contigo mismo. Su advertencia fue innecesaria. Ya lo sabía. Elías era el polo opuesto de Julián. El amor de Julián había sido una gran actuación pública que se había desvanecido en el olvido tras puertas cerradas. El amor de Elías residía en las acciones silenciosas y constantes. Era profundo, contenido y terriblemente real. Sabía que si me dejaba llevar por esto, tendría que ser con todo mi corazón, cuerpo y alma. No podía haber medias tintas. Unos días después, mientras buscaba un jarrón para las rosas azules, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un nombre que me inquietó profundamente. Caleb, un viejo amigo de Julian de Ethelburg. Nunca habíamos tenido contacto privado. ¿Por qué me llamaba ahora? Respondí con cautela. Caleb. Hola. Aria. Hola. ¿Así que volverás a casa en Crestwood por un tiempo? ¿Cuándo planeas volver a Ethelburg? Su voz sonó forzada y despreocupada. La sospecha surgió al instante. ¿Lo habría incitado Julian? ¿Era un intento patético de controlarme? No voy a volver, Caleb, dije enfriando el tono. ¿Por qué preguntas? Ay, no hay razón, dijo demasiado rápido. Solo que algunos de los chicos hablaban de juntarse. Hace siglos que no te vemos. Te extrañamos. La mentira era transparente. Mi tono se volvió gélido. Julián y yo hemos roto. No hay razón para que sigamos en contacto. Por favor, no me vuelvas a llamar. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón latiéndome con una mezcla de ira y satisfacción. Mientras tanto, en un club privado de Ethelburg, Julian escuchaba la conversación unilateral que Caleb había puesto en altavoz. Oyó mi voz, no el tono cansado y resignado que usé con él al final, sino el tono brusco, decidido e independiente que tenía antes de ser su novia. El tono de una mujer que ya no quería más. Sus amigos lo observaban nerviosos. Oye, llámala tú mismo, se aventuró uno. Ella te amaba. Le alegrará saber de ti. Julián bebió el líquido ámbar de su vaso.
¿Solo porque tuve que llevar a mi secretaria de vuelta a un hotel del que se escapa durante semanas? Rachel es mi secretaria. Habrá incontables situaciones en las que estemos solos. Si va a tener una crisis cada vez, ¿quién tiene energía para eso? Dejó caer su copa de golpe. Bien. Él quiere romper, déjala. Ya veremos quién se derrumba primero. Se levantó con el rostro convertido en una máscara de orgullo frío, y salió furioso, dejando a sus amigos en un silencio incómodo. Todos sabían la verdad que él se negaba a ver. La ruptura no era solo en nuestra relación. Estaba en él. De vuelta en Crestwood, la llamada de Caleb confirmó algo en mí. Que la vida había terminado. Era hora de seguir adelante. Saqué mi tableta de dibujo. Antes de la ruptura había sido una dibujante de webcómics con cierto éxito, serializando la versión desinhibida y romántica de mi historia con Julian. No lo había tocado desde que me fui. Mis fans me pedían a gritos una actualización, un final. Pero no podía volver a eso. La historia parecía mentira. En cambio, abrí un nuevo archivo. Empecé a dibujar, no de memoria, sino desde la sensación. Las líneas eran más libres, el estilo menos pulido, más juguetón. Dibujé a una niña en una encrucijada, un camino conducía a una ciudad deslumbrante y vacía, el otro a un pueblo cálido y soleado. Era un nuevo comienzo. Más tarde ese día, Elías llamó. Aria, dijo, y solo el sonido de su voz me emocionó un poco. Vamos a comprar esos palitos de pan con queso y ajo que te gustan. Los de Antonio. Mi estómago rugió en ese momento. Había trabajado todo el día y me moría de hambre. Pero la idea de salir con él, de hacer esto fuera lo que fuese oficial, me intimidaba. Como si me leyera la mente, añadió, hoy no hablaremos de sentimientos. Solo de comida. Te lo prometo. Antonios es una institución centenaria. Seguro que lo extrañas. Tenía razón. La mención de Antonios, el lugar al que él y Liam solían llevarme después de mis partidos de fútbol en el instituto, me hizo agua la boca. Era una parte de mi pasado que no había sido contaminada por Julián. Vale, dije con una sonrisa. Vamos. Te recojo en 20 minutos. Cuando lo vi apoyado en su coche bajo el sol del atardecer, me invadió una sensación de calma. Parecía estar en casa. Llevaba una sencilla camiseta blanca y vaqueros, y se veía tan limpio, tan sólido como la personificación de un nuevo comienzo. El restaurante estaba abarrotado. Elías nos buscó una mesa pequeña, me sirvió un vaso de su jugo de ciruela ácida casero y luego se puso en la larga fila para pedir. Destacaba alto, guapo, con un aire de tranquila confianza. Vi a un grupo de chicas cerca, riendo entre dientes y mirándolo. Una, envalentonada, se acercó a él y le dijo algo, probablemente pidiéndole su número. Mi corazón dio un vuelco inesperado. Pero Elías simplemente escuchó y luego me señaló. No oí lo que dijo, pero la chica siguió su mirada, abriendo un poco los ojos al verme. Se sonrojó, murmuró una disculpa y corrió de vuelta con sus amigas. Cuando regresó con un plato repleto de palitos de pan y 2 raciones de pasta, no pude resistirme. ¿Qué le dijiste?, pregunté intentando sonar despreocupado. Empezó a mezclar la pasta para mí, con movimientos fluidos y ensayados. Les dije que tenía novia, dijo con tono serio, y que era bastante intensa, que no me dejaba añadir a otras chicas en WeChat, que si lo hacía ni siquiera podría comer. Lo miré fijamente con la serena seguridad en su rostro. Mi corazón, que había sido un lago quieto y silencioso durante tanto tiempo, se sintió como si le hubieran arrojado una piedra pesada, irradiando ondas de calor. No solo me estaba dando tiempo, ya estaba totalmente entregado. Y por primera vez desde que dejé Ethelburg, sentí la genuina, aterradora y emocionante posibilidad de que yo también lo estuviera. La vida en Crestwood empezó a cobrar un nuevo y apacible ritmo. La energía frenética y ansiosa que me había acosado en Ethelburg se disipó lentamente, reemplazada por una tranquila sensación de propósito. Mis días ya no estaban dictados por la agenda de Julian ni por la necesidad de mantener una fachada ante sus socios. Eran míos. Me pasaba las mañanas dibujando. El nuevo webcómic, titulado provisionalmente Crossroads, fluía de mí con una facilidad que no había sentido en años.
Ya no se trataba de un romance perfecto. Se trataba de una mujer que se redescubría a sí misma. La simple alegría de una taza de café perfecta, la comodidad de una calle conocida, la emoción tentativa de una nueva conexión. Mi estilo artístico había cambiado. Las líneas eran más audaces, los colores más vibrantes. Mis fans lo notaron. Me inundaron los mensajes privados. Claire, algo se siente diferente. Pasó algo bueno. No tenían ni idea. Ese algo bueno era la ausencia de algo malo. Fue el desmantelamiento silencioso de una vida que me asfixiaba. Elías era una presencia constante y firme. Cumplió su promesa de no presionarme, pero su cortejo fue implacable en su silenciosa constancia. No fue con grandes gestos, sino con una profunda y atenta comprensión de quién era yo. Recordaba que odiaba el sonido de los cubiertos al raspar, así que me cortaba la comida en los restaurantes sin decir palabra. Sabía que me encantaba el olor a lluvia sobre el pavimento caliente, así que me llamaba en cuanto empezaba una tormenta de verano solo para que pudiera escuchar. Se enteró de mi horario de trabajo y nunca me llamó durante mis horas más productivas, pero siempre me enviaba un mensaje justo cuando estaba a punto de tomarme un descanso. Pensando en ti. Come algo. Una tarde me llamó. El tiempo está perfecto. ¿Te apetece tomar el aire? Hay un sendero que sube al pico Blackwood y que no he recorrido en años. Hay un balneario en la cima. Podríamos ver el atardecer y quizás pasar la noche. Una caminata. Una noche fuera. Este fue un paso importante, una mudanza deliberada del territorio seguro de los restaurantes familiares y la sala de estar de mis padres a algo más íntimo, más aislado. Mi primer instinto fue una punzada de pánico, pero luego miré por la ventana el cielo azul claro y pensé en el aire viciado de las salas de juntas y las suites de hotel. Pensé en la libertad de estar al aire libre, de ganarme una vista con mi propio esfuerzo. Bueno, tomé la decisión porque me pareció correcta. Me encantaría. Condujimos hasta la base de la montaña en un silencio confortable. El aire era fresco y limpio, impregnado del aroma a pino. El inicio del sendero era accidentado, un camino de tierra que serpenteaba a través de un denso bosque. Yo, que había pasado los últimos 3 años en tacones y vestidos a medida, estaba terriblemente fuera de forma. En media hora jadeaba y me ardían las pantorrillas. Elías, que se movía con la soltura de quien vive en la naturaleza, aminoró el paso para seguirme. No me ofreció ánimos vanos ni me hizo sentir débil. Simplemente caminó a mi lado, su presencia fue un apoyo silencioso. Luego, cuando el camino se empinó, simplemente extendió la mano y me la tomó. Su palma estaba seca y cálida, su agarre firme y seguro. Se sentía como un conducto de fuerza. Dudé solo un segundo, mi corazón, ya acelerado por la subida, latía aún más rápido. Entonces cerré mis dedos alrededor de los suyos, entrelazándolos. Al instante siguiente sentí que me agarraba con más fuerza casi imperceptiblemente, en un silencioso reconocimiento. Continuamos el resto del camino de la mano, deteniéndonos de vez en cuando para beber agua y admirar la vista de Crestwood, que se perdía ante nosotros. El esfuerzo físico, el objetivo compartido, la simple unión de nuestras manos. Se sintió más íntimo que cualquier cena elegante a la que Julian me hubiera llevado. Llegamos a la cima justo cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de naranja, rosa y morado. El complejo era un conjunto de cabañas rústicas y elegantes enclavadas entre los árboles. El manantial termal privado junto a nuestra cabaña era un sueño, una piscina de piedra natural alimentada por agua que humeaba con el aire fresco de la montaña. Sumergirse en el agua caliente era una auténtica delicia. Dejé escapar un suspiro involuntario de satisfacción, reclinando la cabeza contra el borde y cerrando los ojos. La tensión de la subida, el estrés residual de los últimos meses, todo pareció desvanecerse. Oí el suave sonido de pasos en la terraza. Abrí los ojos. Elías estaba allí y se me cortó la respiración. No llevaba nada más que una toalla blanca que le colgaba hasta las caderas. La tenue luz del atardecer doraba su piel, resaltando los definidos músculos de su pecho y abdomen, las poderosas líneas de sus hombros. Gotas de agua se le pegaban a la piel, y la imagen era tan abrumadoramente masculina, tan hermosamente cruda,
que sentí un rubor que me subía desde las mejillas hasta el cuello. Instintivamente me tapé la nariz, casi convencida de que me iba a sangrar. Soltó una risita suave y baja. «No te escondas», dijo con voz suave. Caminó hasta el borde de la piscina y se arrodilló, buscando la mía con la mirada. No eran depredadores ni exigentes. Estaban llenos de una intensidad cálida y deslumbrante que me hizo sentir observado como nunca antes. Estaba paralizado, cautivado. Se inclinó lentamente, dándome la oportunidad de apartarme. No lo hizo. Sus labios eran suaves al rozar primero mis párpados, luego mi ceja, el puente de mi nariz, la comisura de mi boca, antes de descender hasta mi oreja. Cada roce era ligero como una pluma, una pregunta más que una exigencia. Todo mi cuerpo temblaba bajo la exquisita tortura de su sujeción. «Está bien», susurró contra mi oído con su cálido aliento. «Tengo su permiso». En ese momento cualquier vacilación se desvaneció. ¿Qué sentido tenía el decoro? Esto era real. Él era real. No respondí con palabras. En cambio, extendí los brazos alrededor de su cuello y lo jalé hacia el agua conmigo, besándolo con todo el anhelo y la esperanza reprimidos que había temido sentir. La toalla fue rápidamente desechada. La noche se convirtió en una mezcla de vapor, piel y sensaciones. Fue diferente a nuestra primera vez, menos frenética, más profunda. Fue una conversación sin palabras, una reivindicación que se sintió mutua, una unión que sanó tanto como emocionó. Justo antes de caer en un sueño profundo y exhausto, sentí que me tomaba la mano. Algo frío y suave se deslizó sobre mi dedo anular. En la neblina, oí su voz, grave y cargada de emoción. «Aria», susurró. «Te amo». Me quedé dormido con esas palabras envolviéndome como una manta. En algún momento de la noche apenas percibí el timbre del teléfono. Gemí, hundiéndome aún más en las almohadas. Elías se movió a mi lado, cubriéndome la oreja con la mano. «Calla, vuelve a dormir», murmuró. «No te preocupes». Lo oí levantarse y salir del dormitorio, su voz era un murmullo bajo al responder la llamada. Estaba demasiado ido para preocuparme, cayendo de nuevo en la inconsciencia envuelto en su aroma y la calidez de sus palabras. A la mañana siguiente me desperté con la luz del sol entrando a raudales en la cabaña y un delicioso dolor en los músculos. Me estiré con una sonrisa de satisfacción en el rostro, hasta que un dolor agudo en la parte baja de la espalda me hizo gemir. Abrí los ojos y vi a Elías ya despierto, apoyado en un codo, observándome. Su mirada estaba tan llena de adoración que casi me dolía. «Anoche estuviste entusiasmado», refunfuñé, aunque no pude evitar sonreír. Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por su rostro. Tenía mucho tiempo perdido que recuperar. Entonces su expresión se tornó seria. Extendió la mano hacia mí entrelazando sus dedos con los míos. «Aria», dijo con voz tranquila pero firme. «Mira». Levanté la mano. En mi dedo anular, donde lo había sentido deslizar algo en la noche, había un anillo. No era un diamante enorme y llamativo como los que lucía el círculo de Julián. Era una alianza perfecta de oro rosa con un diamante rosa de corte exquisito que captaba la luz de la mañana y la dispersaba en 1000 pequeños arcoíris. Era elegante, única y totalmente mía. Elías se levantó de la cama y se arrodilló junto a ella, sin soltarme la mano. Sus dedos temblaban levemente. Toda su compostura habitual había desaparecido, reemplazada por una intensidad vulnerable y solemne. «Aria», dijo con la mirada fija en la mía. «¿Quieres casarte conmigo?» Las lágrimas brotaron de mis ojos al instante, nublando el hermoso rostro ansioso que tenía ante mí. No eran lágrimas de tristeza ni de incertidumbre. Eran lágrimas de alivio inmenso, de un sueño que había abandonado, y que de repente se hacía realidad de una forma que jamás me había atrevido a imaginar. Había soñado durante años con una propuesta de matrimonio de Julián, pero siempre estaba sujeta a condiciones. Tras la siguiente ronda de financiación, tras la salida a bolsa, tras comprar la casa ideal, creía que el amor se ganaba con logros y se demostraba con riqueza. La propuesta de Elías fue todo lo contrario. Fue sencillo, directo y nació de un amor que existía mucho antes de cualquier éxito. No ofrecía un premio por esperar. Se ofrecía con todo su corazón, sin condiciones.
Al ver mis lágrimas entró en pánico. Lo siento. Era demasiado pronto. Te estoy apurando. Podemos olvidar que dije algo. Pero espera. Esperaré el tiempo que necesites. Por favor, no llores. Se secó las lágrimas con torpeza, su rostro era una máscara de angustia. Eso me hizo llorar aún más, pero ahora reía entre lágrimas con hipo incontrolable. Le agarré la cara, obligándolo a mirarme. ¡Idiota! Me quedé ahogada, con la voz llena de emoción. Lloro de felicidad. Sí. Sí, Elías, me casaré contigo. La transformación en su rostro fue impresionante. La ansiedad se desvaneció, reemplazada por una alegría tan pura y radiante que iluminó toda la habitación. Parecía un niño al que le habían dado el mundo entero. Me levantó en brazos, riendo, haciéndome girar hasta que ambos nos mareamos. El descenso de la montaña fue como flotar. Elías me sostuvo la mano todo el camino, acariciando con el pulgar el anillo nuevo que llevaba en el dedo como si no pudiera creer que fuera real. Al subir al coche, en lugar de volver a casa de mis padres, condujo en otra dirección. El paisaje se volvió más familiar. Por aquí se va a mi casa, dije confundida. Él solo sonrió con una sonrisa disimulada y emocionada. Cuando llegamos abrió el maletero y empezó a sacar bolsa tras bolsa, cajas de regalo, sin duda, caras de boutiques locales, botellas de vino y paquetes envueltos con mucho cariño. ¿Qué es todo esto?, pregunté riendo. Al recibir los regalos de los padres, dijo, radiante como un tonto. No voy a esperar ni un día más. Se me encogió el estómago. Elías, ni siquiera les he dicho que estamos saliendo, y mucho menos comprometidos. Necesito prepararlos. Esto es demasiado rápido. Su sonrisa se desvaneció convirtiéndose en una decepción tan genuina y juvenil que me dolió el corazón. Parecía un cachorro al que acababan de regañar. Al ver esa mirada, toda mi resistencia se desvaneció. Mi lado práctico y cauteloso no era rival para el amor puro y esperanzado en sus ojos. ¿Y qué si era apresurado? ¿Y qué si mi hermano nunca me dejaría de oírlo? Esta era mi vida, y por primera vez estaba eligiendo el camino temerario y sincero. Vale, dije, respirando hondo y uniendo mi brazo con el suyo. Hagámoslo. Pero si mi padre te echa con una escoba, no te ayudaré. Sonrió y me besó la sien. Trato hecho. Abrí la puerta, preparándome para la escena de siempre. Mi papá en su sillón, mi mamá en la cocina. Pero la escena que me recibió fue algo para lo que jamás podría haberme preparado. Porque de pie en medio de nuestra sala, pálido y desaliñado, de rodillas ante mis atónitos padres, estaba Julián. El tiempo pareció deformarse, estirándose y volviendo a su lugar con un violento estremecimiento. El calor y la alegría de la mañana se evaporaron, reemplazados por un miedo frío y surrealista. La comodidad familiar de la sala de estar de mis padres se sentía como el escenario de una obra en la que nunca quise participar. Julián oyó que se abría la puerta y levantó la vista. Por un instante desgarrador, una luz desesperada y esperanzada brilló en sus ojos. El fantasma del chico que había amado. Entonces su mirada se desvió de mí hacia Elías, de pie firmemente detrás de mí, con su mano posesiva en la parte baja de mi espalda. La esperanza en los ojos de Julián murió, se extinguió tan completamente que dejó tras de sí un vacío devastador. Mi hermano Liam también estaba allí, apoyado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y el rostro como una nube de tormenta. Su mirada pasó de Julián arrodillado en la alfombra, a Elías y a mí, nuestros cuerpos unidos en una unidad tácita. Una especie de satisfacción sombría brilló en sus ojos. Mi madre estaba pálida y preocupada, retorciéndose las manos en el delantal. Mi papá parecía cansado y profundamente decepcionado. Julián se puso de pie lentamente. Llevaba la ropa arrugada, el pelo revuelto y tenía ojeras. No se parecía en nada al poderoso y sereno oficial de las revistas. Parecía un hombre destrozado. Se aclaró la garganta con la voz ronca, intentando proyectar una calma que claramente no sentía. Aria, dijo con ese tono íntimo que una vez fue mi perdición. Intentaba recuperar un pasado que ya era cenizas. Sentí a Elías tensarse detrás de mí.
Di un pequeño paso al frente poniendo un poco de distancia entre nosotros, pues necesitaba afrontar esto sola. Mi voz, al salir, fue sorprendentemente firme, educada y distante, como si me dirigiera a un conocido. Julian, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Se estremeció al oír mi tono. Se mantuvo firme con la mandíbula apretada y la mirada suplicante. Vine a llevarte a casa. Las palabras que había esperado escuchar durante años ahora resonaban con un golpe sordo y doloroso. Sentí una punzada de tristeza, no por lo que habíamos perdido, sino por la trágica ironía de todo. Finalmente había venido a traerme a casa, pero yo ya estaba allí. Julián, dije con dulzura, como si le hablara a un niño en duelo. Nuestros 10 años se acabaron. Negué con la cabeza lentamente. Este es mi hogar ahora. Una energía frenética lo invadió. No pasó nada con Lina. Lo juro. El labial en mi cuello, lo hizo cuando no estaba mirando. La he transferido. Se fue. Mi nuevo asistente es un hombre, ¿ves? Hablaba rápido con dificultades al hablar, sacando su teléfono como para demostrarme algo. Luego rebuscó en su bolsillo y sacó una cajita de terciopelo negro. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo abrirla. Dentro, sobre un satén blanco, había un anillo de diamantes. Era enorme, una piedra fría y brillante diseñada para impresionar, para simbolizar estatus. Era todo lo que nunca quise. Sus ojos estaban abiertos, llenos de una esperanza cruda y desesperada. Aria, por favor. Podemos arreglar esto. Este era el Sean que no había visto en años, vulnerable, asustado, despojado de su arrogancia. Y eso solo hizo la situación más insoportablemente triste. Ya no había solución. Los cimientos habían desaparecido. Julián, dije con voz suave pero firme. Podríamos haber tenido un final tranquilo. Podríamos haberlo dejado ir. Respiré hondo sabiendo que las siguientes palabras serían el golpe final. Extendí la mano izquierda, asegurándome de que la luz iluminara el delicado diamante rosa de mi dedo. He seguido adelante. Este es Elías, mi novio. Si no hubieras venido hoy, estaríamos hablando de nuestra boda con mis padres. Como si fuera una señal, Elías dio un paso al frente. No dijo ni una palabra. Simplemente tomó mi mano extendida, acariciando con el pulgar mi anillo de compromiso. El gesto fue una declaración silenciosa y contundente. Un frente unido. La mirada de Julián se posó en nuestras manos unidas. La imagen pareció herirlo físicamente. Dio un paso atrás, tambaleándose. Una sonrisa amarga y rota le torció los labios. Aria, susurró con la voz entrecortada. Una última vez. ¿De verdad no vienes a casa conmigo? Negué con la cabeza, con el corazón dolido por el dolor que estaba causando, pero completamente segura de mi decisión. Julián, espero de verdad que encuentres la felicidad. Algo en su interior se quebró. Con un rugido repentino y violento, arrojó la caja de terciopelo contra la pared. El anillo de diamante salió volando, golpeó el yeso con un crujido seco y cayó al suelo, convertido en un insignificante trozo de roca brillante. 10 años, gritó con la voz temblorosa de furia y dolor. Estuvimos juntos 10 años, y lo echas todo a perder, ¿por qué? Un mes con él. Eso es todo lo que significaba nuestro amor para ti. ¿Qué puedes acostarte con alguien más en cuanto te vas? Sus palabras pretendían herirme, avergonzarme, pero rebotaron en la seguridad que el amor de Elías había construido a mi alrededor. Solo lo miré, a sus rasgos familiares ahora contorsionados por un dolor que comprendía pero que ya no podía calmar. El hombre de 28 años se cruzó con el chico de 18, y entonces el fantasma del chico se desvaneció, dejando solo a un extraño en mi sala. No se trata del tiempo, Julian, dije en voz baja. Se trata de qué haces con él. Liam ya no pudo contenerse. Se apartó del marco de la puerta y cruzó la habitación con paso majestuoso, con el rostro ensombrecido por la rabia. Antes de que nadie pudiera reaccionar, echó el puño hacia atrás y asestó un puñetazo brutal y contundente directamente en la mandíbula de Julián. Julián se tambaleó y cayó al suelo, un hilillo de sangre brotó de la comisura de su boca. No se levantó. No intentó defenderse.
Se quedó arrodillado allí, cabizbajo y con los hombros temblorosos. Al levantar la vista, sus hermosos ojos se llenaron de una tristeza abrumadora y desesperanzada. No te atrevas a comparar a Elías con una basura como tú, gruñó Liam, de pie junto a él. Elías no tiene asistente femenina. Todo su personal son hombres. Construyó su empresa con talento e integridad, no con charlatanería y alcoholismo. ¿Crees que un negocio basado en el alcohol puede perdurar? La voz de Liam temblaba de furia. Estuviste 10 años con ella. ¿Cuántos de esos años la hiciste sentir miserable? 3. Durante 3 años enteros. Si alguna vez hubieras abierto los ojos y hubieras visto lo triste que estaba, no estarías aquí ahora, humillándote. Dio un paso más cerca. El día que tu empresa salió a bolsa, Elías llamó a Aria. La llamó para desearle felicidad. Me dijo que si ella era feliz contigo, la dejaría ir para siempre. Pero ella le dijo que la lastimaste. Que ya no te quería. Casi se subió a un avión a Ethelburg ese mismo día para traerla a casa. Yo fui quien lo detuvo. Las palabras de Liam quedaron suspendidas en el aire, cada una como un martillazo. ¿Tienes idea? Terminó bajando la voz hasta convertirse en un susurro mortal de que esos 10 años que pasaste con ella fueron 10 años por los que alguien más habría matado. Estabas viviendo el sueño de otra persona, y ni siquiera tuviste la decencia de apreciarlo. Puse suavemente una mano sobre el brazo de Liam, atrayéndolo hacia atrás. La ira desapareció de mí, reemplazada por una inmensa y cansada compasión. En ese momento Julian Thorne ya no era mi gran amor ni mi gran fracaso. Era solo un hombre que había cometido un terrible error y se daba cuenta del precio demasiado tarde. Señor Thorne, dije con voz serena y definitiva. Disculpe el mal genio de mi hermano. Él es protector. Por favor, vete. No regreses. Julián se puso de pie lenta y dolorosamente. Tenía el rostro ceniciento. Me miró con los ojos enrojecidos y desesperados, buscando un último atisbo del amor que había dado por sentado. Entonces su mirada se desvió hacia Elías, que permanecía en silencio a mi lado, su presencia era una fortaleza silenciosa. Y fue en ese momento, al ver cómo Elías y yo nos mirábamos, con una comprensión compartida, un futuro unido brillando en nuestros ojos, que Julian finalmente comprendió. Se había acabado. Todo había terminado irrevocablemente. No dijo ni una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la casa, dejando la puerta abierta. El sonido del motor de su coche arrancando y apagándose fue la última y silenciosa nota de una sinfonía que llevaba una década sonando. Elías me apretó la mano. Me giré para mirarlo. Sus ojos se curvaron en una sonrisa cálida y tierna, llena de amor y apoyo incondicional. Logré devolverle una pequeña y temblorosa sonrisa. Y cuando la puerta se cerró bloqueando el pasado, supe que el futuro finalmente comenzaba. El silencio que se instaló tras la partida de Julián fue profundo. No era el silencio tenso de antes, sino una quietud profunda y purificadora, como si una tormenta finalmente hubiera pasado, dejando el aire limpio. Mis padres se quedaron paralizados, un cuadro de alivio y conmoción residual. El pecho de Liam seguía agitado con los nudillos blancos por los puños apretados. Elías fue el primero en moverse. No dijo ni una palabra. Simplemente se giró hacia mí, sus manos subieron para acunar mi rostro, sus pulgares enjugaron suavemente las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que había derramado. Su toque fue un ancla en la repentina quietud. Está bien, murmuró, sus ojos buscando los míos. Respiré con dificultad, luego otra vez más profundamente. El peso que me había aplastado el pecho durante años se sentía desaparecido. En su lugar había un vacío, pero no estaba vacío. Estaba lleno de una inmensa sensación de posibilidad. Está bien, susurré y me incliné hacia adelante apoyando mi frente contra la suya. Estoy bien. Mi madre finalmente dejó escapar un largo y tembloroso suspiro y se apresuró a acercarse al anillo de diamantes tirado en el suelo. Lo recogió entre 2 dedos como si fuera un insecto muerto y lo metió en la cajita de terciopelo. Le enviaré esto por correo electrónico, dijo con voz firme. Liam gruñó pasándose una mano por el pelo. No debí haberle pegado. No parecía arrepentido.
No, no debiste, dijo mi padre con voz cansada. Pero no debería haber estado allí. Luego volvió la mirada hacia Elías y una lenta y sincera sonrisa se dibujó en su rostro. Era la primera vez que lo miraba de verdad desde que entramos. Ahora, creo que tenemos una boda que discutir. Y así, la atmósfera cambió. La oscura nube del pasado se disipó, reemplazada por la energía brillante, nerviosa y estimulante del futuro. Pasamos el resto del día alrededor de la mesa de la cocina, rodeados de los restos de los regalos que Elías había comprado apresuradamente. Quesos finos, una botella de whisky añejo que mi padre observó con admiración, un hermoso pañuelo de seda para mi madre. Hablamos de fechas y lugares. Elías quería una ceremonia pequeña, solo con mi familia y amigos más cercanos, en el jardín botánico que tanto me gustaba. Yo quería casarme bajo el viejo roble de la propiedad de mis padres. El roble, dijo Elías de inmediato, sin dudarlo un segundo. Lo que quieras, Aria. Es tu día. Ese fue el tema de nuestro compromiso. Cada decisión, cada detalle se filtraba bajo la pregunta, ¿qué haría feliz a Aria? Era un contraste marcado y hermoso con una vida donde mis preferencias siempre habían sido secundarias a la carrera o la imagen de Julián. El amor de Elías era una fuerza silenciosa y constante que construía una nueva realidad a mi alrededor, ladrillo a ladrillo con cuidado. La boda fue perfecta. No perfecta como en una revista de moda, sino perfecta en su sincera sencillez. Llevé un sencillo vestido color marfil, no un vestido voluminoso. Mi ramo estaba hecho de flores silvestres que recogí del prado detrás de nuestra casa esa mañana, atado con una cinta del vestido de novia de mi madre. Nos casamos bajo las ramas del roble, con solo 30 de nuestras personas más cercanas presentes. Liam fue el padrino de Elías. Se había quejado, pero la expresión de orgullo feroz en su rostro al entregarle el anillo a Elías era inconfundible. Cuando Elías pronunció sus votos, su voz no tembló de nerviosismo, sino de una convicción profunda y firme. Prometió cuidarme, estar a mi lado, llenar mi vida de más alegría que tristeza. No prometió una vida de lujo ni fama. Prometió un café por la mañana compartido en un silencio cómodo y conversaciones nocturnas sobre todo y nada. Prometió un hogar, no solo una casa. Al pronunciar mis votos mirándolo a los ojos oscuros y sinceros, sentí que el último y frágil fantasma de mi antigua vida se desvanecía. No solo me casaba con Elías. Me casaba con la mujer en la que me estaba convirtiendo con él, una versión más fuerte, más feliz y más auténtica de mí misma. Más tarde, mientras bailábamos bajo las luces de colores, con la cabeza apoyada en su hombro, mi teléfono vibró en el pequeño bolso que sostenía mi madre. No necesité mirarlo. Sabía con una extraña certeza de quién era. Más tarde esa noche, cuando la fiesta terminó y estábamos en la acogedora habitación que Elías nos había reservado, por fin miré. Era un solo mensaje de un número desconocido, pero sabía que era Julián. Espero que encuentres la felicidad. Lo siento. Las palabras fueron sencillas. No hubo manipulación ni súplica, solo un reconocimiento final y rotundo. Sentí una punzada no de arrepentimiento, sino de tristeza por el trágico arco de nuestra historia. Le enseñé el teléfono a Elías. Lo leyó con una expresión indescifrable. Entonces simplemente asintió, me acercó más y me besó la sien. ¿Quieres responder?, preguntó con voz suave. Negué con la cabeza. No quedaba nada que decir. Borré el mensaje y dejé el teléfono en la mesita de noche. Luego me volví hacia mi esposo, lo abracé y dejé que el pasado desapareciera para siempre. Elías, sin embargo, siendo el hombre secretamente posesivo que era, decidió dejar su propia huella. Durante las 2 semanas siguientes, estuvo insaciable. Perdimos 10 años, murmuraba contra mi piel, sus manos recorriendo mi cuerpo como si lo memorizara. Tengo mucho que recuperar. Me arrastraba de vuelta a la cama por la mañana, su tacto era a la vez devoto y exigente. Sabes, gemí una mañana con el cuerpo deliciosamente dolorido, no hay que recuperar el tiempo perdido con tanta vehemencia. Simplemente sonrió con esa sonrisa infantil devastadora que todavía me enternece. Sí, lo hago. Nuestra luna de miel no fue un solo destino, sino un viaje. Elías había hecho una lista de todos los lugares que quería visitar conmigo.
Hicimos senderismo por las brumosas tierras altas, exploramos antiguas ciudades europeas y comimos comida callejera en concurridos mercados asiáticos. Era un mundo aparte de los estériles hoteles de 5 estrellas que frecuentaba con Julian. Fue una aventura. Nos perdimos, nos reímos, discutimos sobre mapas y nos volvimos a enamorar en una docena de países diferentes. La última etapa de nuestro viaje fue una persecución. Elías estaba decidido a que viéramos la aurora boreal. Volamos a una zona remota de Noruega, a una pequeña cabaña con techo de cristal en medio de un desierto helado. Durante 3 noches, solo vimos un cielo negro como la tinta. En la 4ª noche, justo cuando estaba a punto de sugerir que me rindiera, Elías me despertó. Aria. Mira. Abrí los ojos. Y allí estaban. La aurora comenzó como un tenue resplandor verdoso en el horizonte y luego estalló en un ballet celestial y silencioso. Ríos de color esmeralda y violeta se retorcían y brillaban en el cielo, tan vívidos y vivos que parecían estar al alcance de la mano. Nos quedamos afuera, en el frío cortante, envueltos en una manta gruesa, con el aliento flotando en el aire, viendo cómo el universo nos ofrecía un espectáculo solo para nosotros. Elías me abrazó fuerte con la barbilla apoyada en mi cabeza. Viajaron millones de kilómetros para llegar aquí, susurró con voz llena de asombro. Igual que yo. Para encontrarte. Me recosté contra él con las lágrimas helándome las mejillas. En ese instante, rodeada de la vasta y silenciosa belleza del cosmos, sentí una profunda sensación de rectitud. Mi camino había sido largo y tortuoso, pero me había traído hasta aquí, a este preciso momento, en los brazos de este hombre. Me sentí como si hubiera sido una recompensa. A la mañana siguiente, sin embargo, la magia se interrumpió bruscamente. Me desperté con náuseas. Lo atribuí a la copiosa cena que habíamos tenido. Pero las náuseas persistieron. Luego vinieron los vómitos, el mareo y la fatiga abrumadora. Elías, siempre pragmático, estaba convencido de que había cogido un virus estomacal. Tenemos que llevarte al médico, dijo, frunciendo el ceño con preocupación. Me abrigó y condujo hasta la pequeña clínica local, con los nudillos blancos sobre el volante. Le describí mis síntomas a la amable doctora, que hablaba inglés. Las náuseas, la fatiga, la falta de menstruación, las atribuí al estrés del viaje. La doctora, una mujer de ojos brillantes, me escuchó con paciencia. Hizo algunas preguntas más y luego sonrió. Estos no parecen síntomas de una infección estomacal, dijo con suavidad. Creo que deberíamos hacernos un análisis de sangre. La remitiré a nuestra unidad de obstetricia. La palabra obstetricia quedó flotando en el aire. Elías, que había estado a mi lado protegiéndome, se quedó paralizado. His eyes, wide and stand, met mine. I saw my own shock and dunning, terrifying joy reflected in them. The world seemed to shrink to that tiny examination room, to the impossible, wonderful possibility the doctor had just suggested. Nuestros planes de viaje se cancelaron al instante y con alegría. Cancelamos el resto de nuestro itinerario y volamos a casa, a Crestwood, no como un matrimonio que termina un viaje, sino como futuros padres que comienzan la mayor aventura de todas. Los 9 meses de mi embarazo fueron una época de serena y profunda alegría. Elías pasó de ser un esposo devoto a un padre expectante, gloriosamente sobreprotector. Leía todos los libros de crianza que encontraba, iba a todas las citas médicas y practicaba la práctica de envolver a su bebé en un osito de peluche con una intensidad cómica. Nuestro hogar, que había sido un santuario para ambos, se llenó poco a poco de la pequeña y esperanzadora parafernalia de una nueva vida. Una cuna, una mecedora, montones de ropa diminuta. Mi cómic, Crossroads, evolucionó de nuevo. Se convirtió en la crónica de este nuevo viaje. Las divertidas ansiedades, los momentos tiernos, la maravilla surrealista de sentir una vida crecer dentro de mí. Mis fans, que me habían seguido desde el romance de cuento de hadas, pasando por el desamor, hasta el renacimiento, celebraron conmigo. Su apoyo fue un cálido y constante recordatorio de lo lejos que había llegado. El parto, sin embargo, no fue la experiencia amable y empoderadora que esperaba. Fue largo y duro. Durante 16 horas, Elías no se separó de mi lado, su mano, una presencia constante y firme en la mía, su voz, un murmullo constante de aliento.
Cuando nuestra hija finalmente llegó al mundo con una mata de pelo oscuro y unos pulmones que prometían grandes cosas, el alivio y la alegría fueron abrumadores. La abracé a esta pequeña y perfecta humana, y sentí un amor tan intenso y primario que me dejó sin aliento. Ayera. La llamamos Ayera en honor a una luna de Júpiter, un cuerpo celeste que siempre había orbitado un planeta más grande, estable y constante. Se sentía bien. Elías lloró sin vergüenza cuando la abrazó por primera vez, acunándola con sus grandes y hábiles manos con una delicadeza asombrosa. Su mirada pasó de su carita a la mía, la suya llena de un amor tan inmenso que parecía llenar toda la habitación. Pero el trauma del parto, de verme sufrir tanto, lo había conmocionado profundamente. Unas semanas después de traer a Ayera a casa, aclimatados al hermoso y caótico ritmo de la paternidad, Elías vino a mí con una expresión extrañamente solemne. Aria, dijo tomándome ambas manos. Necesito decirte algo. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Respiró hondo. Me hice una vasectomía. Lo miré completamente desorientado. ¿Qué? ¿Por qué no me hablaste de esto? La semana pasada, dijo con la mirada firme y seria. No soportaba la idea de que volvieras a pasar por eso. El dolor de verte así. No quiero ser la causa, ni siquiera indirectamente. Amo a Ayera más que a la vida misma, pero tú eres mi vida, Aria. Protegerte, tu salud, tu felicidad, esa es mi prioridad. Siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Este idiota maravilloso, ridículo y sobreprotector. Había tomado una decisión definitiva sobre su propio cuerpo por mí. No lo vio como un sacrificio, sino como un privilegio. El amor que sentí por él en ese momento fue tan inmenso que casi me dolió. Idiota, dije con voz ahogada, abrazándolo con fuerza. Debiste habérmelo dicho. Te habría querido aún más por eso. Me abrazó fuerte, hundiendo la cara en mi pelo. Lo sé, susurró. Pero esta fue mi decisión. Por nosotros. La vida se acomodó en una nueva y hermosa normalidad. Ayera creció como una niña feliz y curiosa, con los ojos oscuros y serios de su padre y, sospeché, un toque de mi terquedad. Nuestro hogar se llenó de risas y luz. El amor que Elías y yo compartíamos, que había sido la base de nuestra nueva vida, se profundizó y creció, ahora enriquecido por el propósito compartido de criar a nuestra hija. A veces, tarde por la noche después de que Ayera se dormía, pensaba en el extraño y tortuoso camino que me había traído hasta aquí. Pensaba en Julián. Se corrió la voz, como siempre. Oí que se había convertido en un recluso despiadado y obsesionado con el trabajo. Su empresa tenía más éxito que nunca. Pero el hombre era un fantasma de lo que fue. Su encanto se había convertido en cinismo. Nunca se casó. Se rumoreaba que había despedido a su secretaria, Rachel, poco después de regresar de Crestwood, rescindiendo su contrato con una indemnización generosa pero fría. Se decía que ella había montado un escándalo en su oficina, gritando que se había enamorado de ella y que era un cobarde por haberla rechazado. La última parte de la historia la contó Liam, quien la había oído de un conocido en común. Al parecer, Julian había respondido al arrebato de Rachel no con ira, sino con una risa sombría y hueca. Le había dicho: la única persona de la que he estado enamorado es Aria. Solo eras una distracción, una forma de sentirme poderoso cuando sentía que la estaba perdiendo. Y te usé para alejar lo único que realmente importaba. Así que ya ves, ambos somos patéticos. Entonces, según la historia, él miró por la ventana panorámica de su oficina la ciudad que había conquistado y dijo, más para sí mismo que para ella: nunca volveré a ser feliz. Y no merezco estarlo. Cuando Liam me lo dijo sentí una profunda tristeza, pero distante, como si oyera hablar de una tragedia en un país extranjero. Julian se había convertido en un personaje de una historia que viví, pero que hacía tiempo que había terminado de leer. Una tarde, sentada sobre una manta en nuestro patio trasero, observaba a Elías perseguir a una alera risueña por el césped. El sol me calentaba la piel y el aire olía a hierba recién cortada y rosas. Elías atrapó a Alera, la levantó en el aire y la colocó sobre sus hombros. Ella gritó de alegría, aferrándose a su cabello con sus pequeñas manos.
Él se acercó a mí, con una sonrisa más radiante que el sol. Se inclinó y me besó, un beso suave y prolongado que albergaba una década de amor silencioso y un futuro de felicidad prometida. La amo, señora Vance, susurró. Yo también la amo, dije con toda mi alma. Al mirar a mi esposo y a mi hija, rodeados de la sencilla y profunda belleza de la vida que habíamos construido juntos, supe con absoluta certeza que cada desamor, cada error, cada momento de dolor había valido la pena. Todos me habían traído hasta este momento de perfecta y serena alegría. El círculo se había completado. Estaba en casa. El fin.